Hoy vamos a sacar la norma de un vector en código C++. ¿Qué es la norma de un vector? Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo. No es necesario haber llevado un curso de álgebra lineal para entender estos conceptos. Aquí tenemos un pequeño vector de 4 componentes o de un subespacio vectorial que está formado por -1, 3, 4 y -2. Bien, ¿en qué consiste sacar la norma? La norma es la raíz cuadrada de la suma de cada componente del vector al cuadrado. Por decir un ejemplo, aquí tenemos -1 y aquí tenemos el -1 al cuadrado, el segundo componente al cuadrado, el tercer componente al cuadrado y el cuarto componente al cuadrado. A la suma de cada uno de esos componentes al cuadrado vamos a aplicarle raíz cuadrada y eso nos va a dar un total, ¿verdad?, aproximado de 5.47. Eso es lo que vamos a programar en este tutorial. Aquí tenemos ya la clase hecha. Esta clase nos genera números aleatorios de un vector de 5 posiciones. Nada que explicar, ya usted sabe cómo funciona esto. Si no sabe cómo funciona, lo invito a que pueda ver los videos anteriores de vectores o de programación orientada a objetos. Muy bien, vamos a empezar a programar nuestro método. Vamos a generar un método del tipo double. Vamos a ponerle como nombre norma. Vamos a crear nuestro cuerpo y vamos a empezar a declarar una variable que va a ser también del tipo double, que la vamos a igualar o va a ser llamados x para igualarlo a 0.0. Va a ser doble porque recordemos que la norma nos puede dar con decimales, por esa razón lo declaramos doble. Bien, vamos a utilizar un ciclo for. Esto para recorrer todas las posiciones del vector. Por lo tanto, vamos a declarar una variable del tipo int que le vamos a poner i. Esta variable i va a empezar en 0. Vamos a decirle que se ejecute el ciclo siempre y cuando i sea menor que count. Recordemos que count es las posiciones del vector que están siendo usadas. Podemos tener un vector de 30 posiciones, pero en algún momento dado tal vez se están utilizando 10 posiciones. Entonces count representa las posiciones que están siendo llenas en el vector. Muy bien, vamos a decirle de que la variable i aumente de 1 en 1. Muy bien, vamos a decirle que la variable x va a ser igual. Vamos a utilizar aquí una función matemática que es el de las potencias. Esta función recibe dos parámetros. Por decir un ejemplo, yo aquí le mando el primer parámetro y aquí le mando, vamos a ver, esto tiene que ser coma, y le mando el segundo parámetro. Esto quiere decir de que me va a retornar o va a generar 2 elevado al cuadrado. Si yo le hubiera mandado aquí el 3, quiere decir de que me va a generar 3 elevado al cuadrado. De igual forma aquí 3 elevado al cubo. Bien, yo lo que necesito es elevar al cuadrado las posiciones de mi vector, como se puede apreciar acá. Entonces vamos a enviarle como primer parámetro las posiciones de mi vector. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a poner aquí el nombre del vector y le vamos a enviar el índice i. Muy bien, ahora ya en la variable x va a estar acumulado la suma de todos los componentes al cuadrado. Ahora al final ocupamos aplicarle raíz cuadrada a la suma de todas las sumas de los componentes al cuadrado. Entonces aquí al puro final vamos a decirle de que retorne eso. Vamos a decirle return. Vamos a utilizar esta función sqrt y le vamos a enviar la variable x. Así de sencillo se puede sacar la norma de un vector utilizando la librería que nos lo había puesto Cmet. Si usted no utiliza la librería, tiene que crear métodos que se encarguen de generar las potencias y las raíces cuadradas. Por lo tanto, vamos a hacer uso de las librerías por defecto de C++. Muy bien, aquí vamos a dirigirnos en el método principal. Vamos a utilizar un cout. Vamos a ponerle norma del vector y vamos a llamar el método utilizando el nombre del objeto que se llama com.norma. Vamos a dar un salto de línea
y cerramos con el punto y coma. Vamos a ejecutarlo esperando que no tengamos errores. Muy bien, aquí ya nos genera el vector y nos genera la norma del vector, que es 13.5647. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Aquí tenemos la norma del vector, que es 16.4317. Muy bien, compañeros, espero que les haya servido el video. Denle un like, no se olviden de suscribirse y nos vemos hasta la próxima.